Queridos hermanos y hermanas, muy buenos días. Gracias por estar con nosotros en el Día del Señor. Es un momento para compartir juntos la palabra que Dios nos da, que ilumina nuestro camino. Septiembre es el mes de la Sagrada Escritura. Que el Señor nos permita a todos amar su palabra. Septiembre también lo hemos recordado como el mes de la patria y recordando esa condición tan importante de que un cristiano debe ser un buen ciudadano. Una persona que se hace el bien, que se preocupa por los demás, que desde su fe es capaz de poner algo diferente, algo bueno, para que nuestra sociedad sea mejor. El Evangelio de este día nos presenta San Mateo, capítulo 20, versículos del 1 al 16. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos esta parábola. El reino de los cielos es semejante a un propietario que al amanecer salió a contratar trabajadores para su viña. Después de quedar con ellos en pagarles un denario por día, los mandó a su viña. Salió otra vez a media mañana, vio a unos que estaban ociosos en la plaza y les dijo: vayan también ustedes a mi viña y les pagaré lo que sea justo. Salió de nuevo a mediodía y a media tarde e hizo lo mismo. Por último salió también al caer la tarde y encontró todavía a otros que estaban en la plaza y les dijo: ¿por qué han estado aquí todo el día sin trabajar? Ellos le respondieron: porque nadie nos ha contratado. Él les dijo: vayan también ustedes a mi viña. Al atardecer, el dueño de la viña le dijo a su administrador: llama a los trabajadores y págales su jornal, comenzando por los últimos hasta que llegues a los primeros. Se acercaron pues los que habían llegado al caer la tarde y recibieron un denario cada uno. Cuando les llegó su turno a los primeros, creyeron que recibirían más, pero ellos también recibieron un denario cada uno. Al recibirlo, comenzaron a reclamarle al propietario, diciéndole: esos que llegaron al último solo trabajaron 1 hora, y sin embargo les pagas lo mismo que a nosotros, que soportamos el peso del día y del calor. Pero él respondió a uno de ellos: amigo, yo no te hago ninguna injusticia. ¿Acaso no quedamos en que te pagaría un denario? Toma pues lo tuyo y vete. Yo quiero darle al que llegó al último lo mismo que a ti. ¿Qué no puedo hacer con lo mío lo que yo quiero? ¿O vas a tenerme rencor porque yo soy bueno? De igual manera, los últimos serán los primeros y los primeros serán los últimos. Palabra del Señor. Queridos hermanos, este es el Evangelio que hoy nos ofrece la Iglesia. Si es posible, procuremos tenerlo presente a lo largo de la semana, releámoslo, hagamos lo que sea una palabra que nos dé ánimo, que nos inspire, que nos motive, que nos ayude a revisar nuestras actitudes con las cuales estamos sirviéndole al Señor, qué es lo que queremos y qué es lo que el Señor espera siempre de nosotros. En este día nos acompañará para compartir la reflexión del Evangelio de Denise Belgarí y juntos vamos a tomar la reflexión de este día. Por último, quiero mencionar que hoy 24 de septiembre también es el día de la Virgen de la Merced. Y se acostumbra en este día pues orar por los que están detenidos en las cárceles. Una oración por ellos yo creo que también es importante, es necesaria. A la Virgen de la Merced también encomendamos nosotros nuestras necesidades. Hacemos una pausa y en breve continuamos para leer nuestro Evangelio de este domingo. Jesús dijo a Nicodemo: el que no nazca de lo alto no puede ver el reino de Dios. El que no nazca del agua y del Espíritu
no puede entrar en el reino de Dios. Lo nacido de carne es carne, lo nacido del Espíritu es espíritu. San Juan capítulo 3, versículos del 3 al 5. Queridos hermanos y hermanas, gracias por continuar con nosotros en este día domingo, Día del Señor. Hemos escuchado el Evangelio que la Iglesia nos ofrece para este día domingo, tomado de San Mateo, capítulo 20, versículos del 1 al 16. Si está al alcance de ustedes, procuren tomar la Sagrada Escritura y lo vamos leyendo y comentando juntos. Nos acompaña en esta mañana para comentar el Evangelio Denise Belgarí. Gracias por estar con nosotros. Buenos días, Padre Simeón. Buenos días a todos los televidentes que nos acompañan desde tempranito este domingo para poder reflexionar en el Día del Señor con el Evangelio que tenemos, que Dios nos regala este día, esta mañana. Hoy tenemos un Evangelio que nos habla de una parábola, esas maneras que Jesús empleó para transmitir su mensaje, una parábola que habla de un propietario que sale a buscar trabajadores para su viña. Es una manera de contarnos aquella actitud constante de quien está llamando a personas para que pongan su empeño, su capacidad, su talento, su esfuerzo, sus dones, sus cualidades al servicio de una tarea, de una labor. Eso es el trabajo. Cuando alguien trabaja, pues todo su ser lo empeña para conseguir algo. En este caso, Jesús dice, ese dueño de una viña fue a buscar trabajadores para que trabajaran allí en la viña y los va a buscar a diferentes horas del día. Sí, Padre, yo creo que es sumamente importante que reflexionemos todos nosotros de cómo viene a buscar trabajadores. Es así como el Señor viene a buscarnos a cada uno de nosotros. Y nosotros podemos ver en los momentos de la vida que tenemos, nosotros que ya tenemos ciertos años, pues podemos reflexionar y ver cómo el Señor va llamando a diferentes edades a muchos servidores para que pongan todos sus talentos, sus dones, sus virtudes al servicio del Señor. Hay muchos que han sido llamados desde la juventud, hay otros que han sido llamados pues a los primeros años de su vida, desde muy pequeños, otros ya mayores, pero el Señor siempre está llamando para que pongamos todos nuestros dones al servicio de Él. ¿En qué momento Dios nos ha llamado y en qué momento nosotros nos hemos puesto a trabajar en el camino del Señor? Yo creo que esa es una reflexión que debemos hacernos este domingo. Y unido a esto, también creo que es importante pensar en esta dimensión del trabajo. Muchas veces es una realidad que abarca buena parte de la jornada de cada uno. Desde la mañana hasta la noche, un padre de familia, una madre de familia va a su trabajo y cada día es una constante diaria. Y muchas personas encuentran un empleo hasta el final de su vida, pues están ahí perseverando. Han encontrado, podríamos decir, el lugar adecuado donde se les esperaba, donde podían desarrollar sus capacidades. Pues pensándolo en el trabajo, también Jesús habla del reino de Dios como de un trabajo donde se necesitan trabajadores. En otro momento había dicho Jesús, miren, rueguen al dueño de la mies para que mande trabajadores a sus campos. Y en esta parábola es la iniciativa del propietario de la viña en buscar por la mañana, a media mañana, incluso por la tarde y cuando ya está terminando la jornada, cuando probablemente alguien que va a buscar trabajadores dice, no, ya a esta hora ya no, ¿para qué, verdad? ¿Para qué buscar a esta hora? Sin embargo, la parábola nos cuenta otra mentalidad, nos cuenta otra forma de ver la vida, donde nadie queda excluido, donde aunque haya pasado una parte de la vida, podríamos decirlo así, hayan pasado experiencias en la vida, todavía hay oportunidad, todavía es tiempo, todavía se puede, hay espacio. De manera que aquel que va a buscar trabajadores nos habla de la solicitud de Dios por buscar en diferentes momentos de la vida de cada uno alguien que quiera trabajar. Sí, yo creo que nosotros como católicos, como servidores, que somos muchos que estamos en el camino del Señor,
tenemos que pedirle a Dios esa sabiduría para poder buscar a esas personas que probablemente por ignorancia o porque no han tenido la gracia de vivir en una familia con educación cristiana, no han encontrado al Señor y debemos de ver, no importa la edad que tenga, como usted dice, si el Señor nos está demostrando en esta parábola que Él es misericordia, Él nos está diciendo que hasta el último día de nuestra vida nosotros nos podemos poner a trabajar para el reino de Dios, como usted dice, es como un trabajo. Hay personas que pueden encontrar trabajo al final de su vida, igualmente, o sea, el trabajo hacia el Señor, no importa si es a la edad de 5, 6 años, 50, 70, esta parábola nos enseña que el Señor es misericordia y siempre está esperando por nosotros. Y tal vez esta sea también como la actitud que en la iglesia debemos aprender a tener todos. No se trata como de pensar que como ya somos 5, como ya somos 10, como ya suficiente con los que nosotros estamos ya, sino más bien aprender a tener un corazón abierto, aprender a salir a buscar. El propietario no se cansó, fue una vez, encontró personas, fue otro momento, volvió a encontrar. Yo creo que esta es la tarea de la iglesia. Generación tras generación ha ido llamando, buscando, y hoy también es el momento para hacer el llamado a cada uno de hombres y mujeres de nuestro tiempo para que sepan que el Señor los espera para que trabajen también en su viña. No es cosa del pasado, es para hoy. El trabajo del Señor es la llamada para nosotros. Niños, jóvenes, adultos, siéntanse parte de esta llamada que Dios hace y respondamos con prontitud a la invitación del Señor. Hacemos una pausa y al volver continuamos leyendo este pasaje del Evangelio. Lumen El Salvador, celebrando sus 35 años de evangelización, le invita a participar de su gran rifa anual y poder ser el ganador de una camioneta Toyota Fortuner 2024 Full Extra o alguno de los 35 premios más. Adquiere los boletos con mensajería gratuita llamando al 2260-1686 o escríbenos al WhatsApp 6064-7174. Es deducible del impuesto sobre la renta. Aceptamos todas las tarjetas de crédito. Sorteo 12 de diciembre. Gracias por ser parte de la obra evangelizadora de Lumen El Salvador. Queridos hermanos, gracias por continuar con nosotros en este día domingo, Día del Señor. Estamos comentando el pasaje del Evangelio de San Mateo, capítulo 20, versículos del 1 al 16. Un propietario sale a buscar trabajadores en diferentes horas del día. A uno los encontró por la mañana, otro a media mañana y los últimos ya casi concluyendo la jornada laboral. Llega el momento ahora en el que el administrador va a pagar el jornal a cada uno. Habían acordado pagar un denario a los primeros y ahora llega el momento en que los últimos comienzan también a recibir su paga. Y la sorpresa de ellos fue que, aunque habían trabajado muy poco, reciben un denario. Y los demás que habían trabajado más, también reciben un denario. Y aquí viene, yo creo que también una ocasión para meditar nosotros en nuestra vida cristiana sobre de qué manera nosotros hacemos nuestro servicio, de qué manera estamos en la iglesia, cuál es nuestra expectativa, qué es lo que buscamos, por qué hacemos las cosas. Y ante todo respetar, podríamos decir, la voluntad de Dios, que Él da a cada uno lo que Él quiere dar. Sí, yo creo, Padre, que nos sucede muchísimo a todos en los que estamos dentro de un ministerio o una comunidad, ¿verdad? ¿Cuál es realmente la misión o por qué realmente estamos ahí? Si es porque estamos buscando ser reconocidos, estamos buscando un puesto de coordinación, de servicio, o realmente lo estamos haciendo por amor a Dios. O sea, lo único que Dios nos pide es que lo hagamos por amor a Él. ¿Cuál es la paga? Yo siempre he sentido que la paga que el Señor nos tiene es el cielo que nos tiene prometidos a todos. Y en este caso el denario, pues yo no el cielo o el purgatorio, porque creo que todos vamos a pasar por este lugar, ¿verdad? Pero eso es lo que Dios nos ha prometido a nosotros. O sea, si nosotros lo hacemos con amor, todos tenemos diferentes dones, todos tenemos diferente momento. El Señor sabe en qué momento nosotros vamos a volver nuestra mirada hacia Él. Pero la única promesa que tiene es que nos vamos a ganar el cielo siempre y cuando lo hagamos con amor y no mirando hacia el lado, sino que mirando siempre para arriba, ¿verdad? Los últimos que llegaron
aún habiendo trabajado muy poco tiempo, recibieron un denario. Y aquí podríamos descubrir como la bondad, la generosidad de aquel que quiso darle un pago que a lo mejor no se lo había ganado, porque trabajó muy poco tiempo, 1 hora, pero le dio el salario correspondiente a como que si hubiera trabajado todo el día. Entonces hay un acto de generosidad, de bondad. Y podríamos decir que esta es como la característica del Evangelio, esta es la característica de Dios, actuar siempre superando las expectativas. La bondad de Dios no es por mérito que uno recibe las gracias de Dios, sino porque Dios es bueno. La bondad de Dios es siempre lo que va abriendo paso en el caminar de la historia humana y de la vida de cada persona. Y luego viene la otra actitud de los que habían trabajado todo el día, cuando llega el momento que también ellos reciben su paga. Ellos entendieron mal, comprendieron que por haber trabajado todo el día, entonces ya no iba a ser el denario que iban a recibir, sino probablemente más. Y por eso cuando reciben su paga, ahora se molestan, ahora se enojan. Sí, yo creo que no debemos de enojarnos, porque yo me pongo a pensar, Padre, qué es lo que habla este Evangelio, ¿verdad? Habla de la generosidad de Dios, de la misericordia de Dios. ¿Y dónde más podemos ver la misericordia y la generosidad de Dios si no es en un confesionario, donde de verdad nosotros no merecemos el perdón de Dios? Dios en su infinita misericordia nos perdona todo aquello que cometemos nosotros y que hacemos mal. Y que probablemente lo hacemos mal y siempre tenemos una piedrita en el zapato, que es la misma piedra, que es cierto que nos arrepentimos, pero es la que constantemente le estamos pidiendo perdón al Señor, y Él en esa generosidad y en ese amor nos da ese perdón que no nos merecemos. Humanamente, aquellos trabajadores, podríamos decir, actuaron con una mentalidad muy propia pues, del ser humano. Yo tengo más derecho que el otro, yo he trabajado más, a mí se me debe reconocer más. Son las cosas que habitualmente podríamos decir pasan en el mundo laboral, ¿verdad? Cualquiera dice, es injusto que me traten de esta manera, pero aquí estamos hablando no de una descripción de relaciones laborales, sino estamos hablando del reino de Dios. Estamos hablando de cómo en algún momento también quien está sirviendo a Dios, puede ser que su expectativa, que su manera de tratar a Dios no lo haya comprendido, y por eso se molesta y por eso se enoja. Llega el momento donde aquellos que están trabajando puede ser que no se sientan cómodos, no estén a gusto, y entonces vengan quejas, dificultades, malos entendidos, y de repente uno diga, pero si yo soy más importante que el otro, aquello que San Pablo había enseñado tantas veces, de que uno no le puede decir al otro, yo no te necesito, la mano no le puede decir al pie, no te necesito, porque todos somos miembros del cuerpo de Cristo. Entonces estos trabajadores se creían que tenían más derecho, que tenían a lo mejor ganado más de lo que se les había prometido. Sería como injusto que nosotros, estando en la iglesia, quisiéramos como manipular a Dios, que Dios haga lo que nosotros queremos. No estamos en la iglesia para eso, estamos para hacer la voluntad de Dios, no para que Dios haga lo que yo quiero. Entonces aquellos trabajadores necesitaban purificar su actitud de trabajo. Habían hecho una jornada, pero se les había prometido un denario y ahora lo recibían. Pero pasando a la vida pastoral, a la vida de la iglesia, también nosotros en algún momento pudiéramos imitar a esos trabajadores que no están a gusto, que se quejan, porque Dios a otros los ha tratado quizás de una manera diferente que a nosotros, y le exigiríamos a Dios que yo también tengo derecho a algo más. Que el Señor nos ayude a nosotros a acudir siempre a su Evangelio y a querer acogerlo con docilidad, con generosidad. Hacemos una pausa y volvemos en breve. Dios hace llover la inteligencia y la prudencia, y exalta la gloria de los que la poseen. La raíz de la sabiduría es respetar al Señor, y sus ramos son una vida larga. El respeto del Señor rechaza los pecados y aparta sin cesar la cólera. Eclesiástico 1, versículos 19 al 21.
Queridos hermanos y hermanas, hoy nos encontramos meditando una parábola del Evangelio que encontramos en San Mateo capítulo 20. Comienza esta parábola contándonos la actitud del propietario de una viña que va a buscar trabajadores. Encuentra a diferentes horas del día a diferentes trabajadores y van a trabajar a la viña. Por la tarde, cuando llega el momento de entregar el pago por la jornada, viene un poco de desacuerdo, de malestar en los que habían llegado al inicio, porque no estaban a gusto, no estaban conformes por lo que recibieron un denario. Ahora viene la parábola y nos cuenta la reacción del propietario, que se dirige a uno de aquellos que estaban molestos y le dice: amigo, yo no te hago ninguna injusticia. Habíamos quedado en un denario y ahora te doy lo tuyo. Y luego sigue diciendo: ¿por qué te enojas? ¿Acaso no puedo ser bueno yo con ellos? ¿Acaso te molestas porque mi forma de tratar a los demás no es como tú piensas? Y es aquí donde encontramos algo que realmente es una mentalidad distinta, la del Evangelio, la de Dios. Y es aquí donde nosotros, estando en la iglesia, tenemos que aprender a pensar no con los criterios meramente humanos, sino con los criterios que vamos encontrando en el Evangelio, que es la actitud que Jesús asumió, una forma de tratar a los demás distinta y donde podemos ser llamados a servir, pero sin sentirnos los poseedores, los dueños o los que deben decir a Dios cómo tiene que actuar. Sí, Padre, justamente usted estaba mencionando anteriormente que realmente a veces como humanos creemos que nos merecemos más por haber llegado antes a algún puesto en alguna comunidad, ¿verdad? Y que creemos que por tener más tiempo el Señor debe darnos el mejor puesto o la coordinación o el servicio más grande, y la verdad que el Señor es justo con todos y Él nos ha prometido el cielo a cada uno de nosotros y no debemos ni siquiera de molestarnos cuando de repente algún servidor que acaba de llegar va a tener un puesto que el Señor lo ha escogido para eso. Es simple y sencillamente Dios es tan justo que a cada uno nos ha prometido lo mismo. El cielo es para todos, ¿verdad? El cielo llega, a cada uno le llega en su diferente momento de vida o en su diferente edad, por así decirlo, el encontrarse con Él. A veces nos hemos encontrado, como decíamos al principio, muchos desde la juventud, pero hay personas que lo encuentran al final de su vida y ese denario es el cielo que Dios le ha prometido y también se lo puede ganar. Yo creo que también es importante que cada uno de nosotros sienta en su corazón, que abra su corazón delante de Dios y especialmente sea capaz de comprender cómo obra Dios en el corazón de todos. Dios es bueno, Dios es misericordioso. Dios es compasivo, la misericordia de Dios es grande. Nosotros tenemos que ir aprendiendo a transformar nuestros pensamientos. Ya la lectura de hoy también habla, la primera lectura, que los pensamientos de Dios no son los pensamientos de los hombres y con frecuencia eso nos crea conflicto. Y el Evangelio termina diciendo, miren, los últimos serán los primeros. De esas paradojas que con frecuencia Jesús habla, el que pierda su vida la salva, pues aquí dice, los últimos serán los primeros, también haciendo referencia como el pueblo de Israel que había recibido como don de Dios la salvación, ahora pues parece que no quieren trabajar, no quieren abrirse a la alegría de que otros también son llamados a la viña del Señor. Dios no excluye a nadie y en el corazón de Dios pues estamos todos. Y ojalá nosotros podamos ser parte de aquellos que nos alegramos cuando alguien más viene, cuando alguien más trabaja, cuando alguien más se acerca. Que seamos nosotros también de los que nos animamos a trabajar en la viña del Señor con ese buen espíritu de fe, con la mejor actitud. Es importante que cada día estando en la iglesia nos preguntemos, ¿soy yo alguien que se alegra por trabajar en la viña del Señor? ¿O soy yo alguien que está molesto, que va buscando a lo mejor otras cosas? Y es allí donde tenemos que purificar muchas veces nuestras actitudes o nuestras intenciones. Sí, yo quiero invitar a todos los televidentes esta mañana que reflexionemos en este Evangelio y que de verdad meditemos y que veamos a dónde estamos haciendo nuestro servicio, que solo miremos hacia adelante, que no miremos quién está a nuestro lado para criticarlo, sino que
que de verdad reflexionemos y que nos dediquemos a trabajar en esa viña del Señor, esperando nuestra paga al final de la vida, ¿verdad? Ese denario que va a hacer ganarnos el cielo, y que lo hagamos bien, que lo hagamos con amor, y que si en algún momento vemos que van llegando más, como dice el Padre, pues sintámonos felices, porque el reino de Dios se va a llenar de todos estos servidores que están a la par nuestra en este trabajo. Es así como cada uno de nosotros es llamado a entrar en la viña del Señor, a trabajar, a servir. Y quiera Dios que hasta el último día, ¿verdad?, cada uno pueda hacer ese servicio delante de Dios y para gloria de Dios. En esta semana vamos a tener la memoria de San Vicente de Paúl, un sacerdote muy caritativo, se le llamó el padre de los pobres. También vamos a recordar la fiesta de los arcángeles, que antes era solo San Miguel Arcángel, pero ahora están unidos San Rafael y San Gabriel para hablarnos de aquellos mensajeros de Dios. También ellos son servidores de Dios y cada uno reconoce la misión que tiene. Y terminamos el mes de septiembre recordando la vida de San Jerónimo, aquel hombre que nos animó y nos sigue despertando el deseo de amar la Escritura, la palabra de Dios, que nosotros todos, ¿verdad?, podamos tener este deseo de amar un poquito más la palabra de Dios, de leerla, desconocer las Escrituras. La famosa expresión de San Jerónimo, desconocer las Escrituras es desconocer a Cristo. Sí, Padre, yo creo que sí, estamos terminando el mes de septiembre. Muchos de nosotros que hemos asistido a las Eucaristías nos hemos dado cuenta que cada vez más parroquias nos ponen, de verdad, ponen la Sagrada Eucaristía enfrente del altar para recordarnos de lo importante que es leer y meditar en la palabra de Dios. Y ojalá así también esté en nuestras casas, la palabra de Dios en un lugar especial. Y este 30 de septiembre también damos gracias a Dios porque hace 100 años nació Monseñor Arturo Rivera Damas, y la Conferencia Episcopal en este año pues lo ha dedicado a él para que recordemos su vida, un sacerdote, un obispo, un pastor que Dios quiso darnos para nuestra iglesia salvadoreña, y agradecemos a Dios por la vida de Monseñor Arturo Rivera Damas. Gracias, Denise, por acompañarnos esta mañana. Gracias a todos, buenos días a todos y feliz domingo. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Feliz domingo para todos.